¿qué onda? Hoy voy al centro de la ciudad. Anteriormente fuimos a visitar el Templo Mayor, pero por su importancia política desde la época de la Gran Tenochtitlán, esta zona de la Ciudad de México tiene muchísimos lugares con muchísima historia que no nos podemos perder. Me acompaña mi amigo Jules. Estamos en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Este edificio fue declarado Patrimonio Arquitectónico y Artístico de la Nueva España. Actualmente cuenta con 27 salas de exposiciones donde podemos ver la evolución de esta ciudad. Pero además podemos encontrar exposiciones, conciertos, exhibiciones teatrales, conferencias y talleres artísticos dentro de un edificio que ya de por sí es una joya al estilo barroco de la época virreinal. Las exposiciones son tantas que es fácil pasar por alto al mismo edificio. Para empezar, este palacio tiene la particularidad de haber sido residencia de la misma familia desde su construcción en el siglo XVI hasta el siglo XX. Don Juan Gutiérrez Altamirano, pariente del mismo Hernán Cortés, llegó a la Nueva España procedente desde Cuba. Hernán Cortés le había encargado la zona de Calimaya junto con otros pueblos a la redonda en el Valle de Toluca. El mayorazgo de Gutiérrez Altamirano pasó a la categoría de condado por la corona española debido al buen desempeño de las haciendas de la familia. El hijo de Juan Gutiérrez Altamirano estableció un rastro en lo que hoy es la Plaza Licenciado Francisco Primo para vender el ganado de sus haciendas. Frente al rastro construyó una casona tipo fortaleza al estilo del siglo XVI. Los condes de Calimaya habitaron el palacio por generaciones. En el siglo XVIII, el conde de Calimaya de esa generación, don Juan Manuel Lorenzo Gutiérrez Altamirano, contrató al arquitecto Francisco Guerrero y Torres para restaurar el palacio. En 1778, el arquitecto Francisco Guerrero fue quien, más que devolverle el esplendor al edificio, rediseñó la fachada en cantera y tezontle, respetando algunos elementos como la cabeza de serpiente de la época prehispánica que se encuentra en la esquina exterior del edificio y proviene, tal vez, del Templo Mayor, aunque en realidad no se sabe con certeza. Al entrar encontraremos la puerta de madera labrada de estilo barroco, y una vez dentro lo primero que encontraremos son los enormes arcos dobles que bordean el inmenso patio principal. Casi perdida en la grandeza de este patio se encuentra una fuente de cantera labrada con un muy curioso relieve de una sirena de 2 colas tocando una guitarra. En general, el edificio es un bellísimo trabajo de tezontle y cantera labrada que forman grandes columnas y arcos adornados por sus desagües y remates en forma de gárgolas, ángeles, leones, vegetales y blasones. Destaca algo muy poco común, el privilegio de tener desagües en forma de cañón, que era un honor que se tenía que solicitar expresamente a la corona española. Por este privilegio otorgado por la corona española durante el virreinato, este palacio también fue conocido como la Casa de los Cañones. Sin embargo, conforme te vas adentrando en el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México, notarás la especial herrería de escaleras y pasillos, así como sus candelabros. Una de las descendientes de los condes de Calimaya, más o menos a mediados del siglo XX, se casó con un prestigiado pintor impresionista llamado Joaquín Clausel. Este instaló su estudio en un salón en la parte más alta del palacio, y ahí dejó en la pared cientos de pinturas al fresco que pintó para aprovechar la pintura extra de sus pinceles entre cuadro y cuadro. No pudimos grabar al interior del estudio donde encontraríamos estas pinturas por 2 motivos. 1. No hay luz y no se permite el flash. 2. De hecho no se permiten las cámaras. Y pues nos encontramos en otra de estas situaciones, donde tendrás que confiar en mí si te digo que es un salón muy interesante y digno de un estudio detallado, o sea, te lo recomiendo.
Para el año de 1960, los habitantes de la casa eran la familia Cervantes, descendientes directos de los condes de Santiago de Calimaya, pero en ese año la propiedad pasa al gobierno de la ciudad y por decreto presidencial se convierte en la sede del Museo de la Ciudad de México. Antes de convertirse en museo, el palacio pasó por otro importante proceso de restauración. Estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y finalmente abre sus puertas al público en 1964. Tuvo varios años de éxito, pero en 1993 cierra sus puertas para otra restauración. Actualmente se encuentra en funciones, pero aún así hay trabajos de conservación y mantenimiento que nos impiden conocer el patio secundario, pero sus salas siempre presentan exposiciones muy importantes e interesantes. Hoy vengo a ver la exposición sobre el racismo en México. Es importante aclarar que el trabajo que veremos a continuación es el esfuerzo de diversos artistas. Mi intención no es hacer una reproducción a las obras de estos artistas. Este video tiene como único fin documentar la vida social y cultural de mi ciudad, y las imágenes que aquí te presento forman parte de ese documento. Por supuesto que son obras muy interesantes, pero muy delicadas. La mayoría de ellas tienen un contexto que es necesario conocer. El racismo es una de las violaciones a los derechos de los hombres más perversas de la humanidad, tal vez la más observada por las naciones del mundo. El derecho a la no discriminación es considerado el derecho número 1 por los tratados internacionales de los derechos humanos. Durante una discusión sobre los derechos de la mujer, se llegó al consenso en que la discriminación por cualquier causa, ya sea por género, por condición social, por discapacidad, por preferencia sexual, por religión, por nacionalidad o por raza, entre otras causas, es la violación número 1 de la cual derivan las demás violaciones a los derechos humanos. El racismo es la expresión de la discriminación por raza. Increíblemente en México la raza dominante no es la raza local. Absurdamente en México se discriminan a los locales como una raza ajena. En realidad es solo una forma de llamarlo racismo, porque por lo regular los mexicanos no discriminamos a diferentes razas, sino más bien a las comunidades más pobres. Las comunidades indígenas se encuentran en un rezago económico y social, careciendo de oportunidades de superación y cayendo en prototipos degradantes de indígenas incultos. En la mayoría de los casos no tienen acceso a las tierras ni para cultivar ni para construir. Personalmente pienso que la mayoría de los mexicanos nos encontramos maravillados de la visión de estos pueblos, que han aprendido de la forma en que las comunidades prehispánicas enseñaban a sus hijos, el testimonio oral, la palabra cantada o la leyenda de voz en voz. Con la pérdida de oportunidades, los jóvenes de estas comunidades se ven obligados a migrar, tal vez con su familia entera. En cualquier caso será muy difícil adaptarse a la vida de las ciudades, si no es que en la mayoría de los casos los migrantes indígenas no cuentan con el dinero suficiente para establecerse y será casi imposible. Los problemas para cualquier migrante son muy complejos y tener que enfrentarse a la vida solos, alejados de la comunidad donde nacieron, lo hace aún más difícil. ¿Cuántos de estos jóvenes tienen por prioridad darle mejores oportunidades a sus hijos? ¿Cuántos dejan de lado las leyendas del pueblo para adaptarse a la vida de la ciudad? ¿Cuánto acervo cultural? ¿Cuánta historia? ¿Cuánta teovisión se está dejando en el olvido? ¿Cuántos niños dejan de aprender sobre sus tradiciones y empiezan a comportarse como adolescentes citadinos de cuarta generación? Aparte del racismo, que sería considerar a las comunidades indígenas como razas ajenas a este país, el verdadero peso está en la discriminación. Sin embargo, esto es solo mi opinión. Cada uno de los expositores tiene la suya y precisamente por eso es tan importante venir a la exposición sobre el racismo en México, y con la información que aquí encontrarás tendrás tantas opiniones como para hacerte una propia suficientemente acertada. Personalmente pienso que el racismo solo es parte de la discriminación contra las razas en México.
Pienso que discriminamos un acervo cultural muy importante para entender nuestra sociedad actual, incluidas estas comunidades como parte de esta misma sociedad, o tal vez me equivoco y el racismo en México y la discriminación son dos problemas diferentes. ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios y recuerda venir a conocer el Palacio de los Condes de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México. Pero sobre todo recuerda hacerlo antes de este próximo diciembre o te perderás de la exposición acerca del racismo en México. De verdad es muy interesante. Para nosotros es tiempo de regresar a casa, pero antes quiero pedirte un like, solo si el video te gustó, y si así fue, visita mi canal, ahí encontrarás otros videos como este. Si te suscribes recibirás avisos todos los jueves cuando yo suba un video nuevo. Por cierto, comparte esta información y no lo olvides, el próximo jueves por acá te veo.